Lo que vi después de la muerte me estremeció hasta la médula. Se encontré en un lugar que no solo era fuera de lo común, sino que violaba todas las leyes concebibles e impensables. Incluso el cielo puede ser chocante. Estuve allí, pero era una imagen distinta de las dulces y reconfortantes imágenes de la imaginación humana. Lo que llaman paraíso resultó ser diferente, desconocido, espantosamente bello y totalmente distinto de las leyendas terrenales. Tras haberlo experimentado, puedo decir que casi todo lo que la gente cuenta sobre los mundos superiores es mentira. Una ilusión creada por miedos y esperanzas. No es así. Estas palabras pertenecen a Arthur Jensen, un hombre que por azares del destino cruzó el umbral de la muerte y regresó. Geólogo corriente, se encontró de repente en un lugar donde nadie espera ver a un científico ateo. En vida, Jensen siempre se mostró escéptico cuando se hablaba del alma y de la vida después de la muerte. Se reía de los que creían en el misticismo, rechazaba las religiones y consideraba ficticias todas esas historias. Pero en agosto de 1932, todo cambió. Un fatal accidente de coche, un paro cardíaco, y más allá de esa línea, comenzó su experiencia más increíble. Lo que vio allí, imposible de olvidar e imposible de explicar. Estas revelaciones todavía dejan asombrados incluso a los escépticos más convencidos. Y el propio Arthur Jensen recuerda ese momento como el comienzo de algo mucho más grande que un mero accidente. He aquí cómo él mismo habló de su extraordinaria experiencia. En el momento en que los médicos registraron la hora de mi muerte, sentí que el alma empezaba a abandonar el cuerpo. Naturalmente, esto me sorprendió en grado sumo, porque como cualquier ateo, no me lo esperaba. Según confesión de Arthur Jensen, en el momento en que su alma se separó de la carne, sintió un poco de miedo. Le parecía que si perdía completamente el contacto con ella, moriría definitivamente. Pero por muy asustado que estuviera, no tenía ninguna influencia sobre lo que estaba ocurriendo. Así lo dijo él mismo. Afortunadamente, no ocurrió nada trágico. Mi alma, o conciencia, en pocas palabras, mi verdadera esencia, fue saliendo de mi cuerpo por la parte superior de la cabeza, y sentí que se cortaba mi conexión con la carne. Entonces empezó a suceder algo inexplicable. Arthur Jensen empezó a elevarse lenta, pero inevitablemente, primero por encima de su propio cuerpo, que yacía sin vida en la sala del hospital, luego por encima del tejado del edificio, por encima de los árboles y de las calles de la ciudad. Se alejaba rápidamente de todo lo que una vez había creído real, hasta que la tierra desapareció en la insondable oscuridad como una estrella apagada. Durante un breve instante, la conciencia de Arthur pareció cambiar, como si lo sintonizaran en una frecuencia distinta, como si lo cambiaran a una onda inaccesible para los vivos. Y en ese instante se abrió ante él un mundo nuevo. No se parecía a nada que hubiera podido imaginar. El mundo era asombrosamente vívido y al mismo tiempo inquietantemente real. Cada detalle parecía no solo visible, sino como si respirara y tuviera vida propia. Un momento después, otro cambio. El espacio volvió a fracturarse y Arturo se encontró en medio de una pradera serena inundada de una luz suave y sobrenatural. A lo lejos se alzaban dos montañas con picos nevados de un blanco deslumbrante. Sus laderas estaban salpicadas de plantas tan hermosas y desconocidas que no había palabras suficientes para describirlas.
Pero lo más asombroso era que, a pesar de las decenas de kilómetros que lo separaban de esas montañas, Arthur podía ver cada pétalo, cada brizna de hierba, con la misma claridad que si los tuviera delante. Poco a poco su visión se fue intensificando, como si su ojo interior se abriera cada vez más, y pronto vio aún más. El paisaje adquirió matices que nunca antes había visto. Los colores empezaron a jugar, llenando su alma de asombro y deleite al mismo tiempo. Y luego había gente, o gente que parecía gente. Se movían como si jugaran a un juego misterioso y desconocido. Sus movimientos ligeros, casi ingrávidos, parecían formar parte de la naturaleza misma de este mundo. Arturo sintió que sabían que él estaba aquí. Era como si sintieran su presencia. Su juego se interrumpió, y varios de ellos, deslizándose grácil y silenciosamente por la hierba, se dirigieron directamente hacia Arthur Jensen. Parecían jóvenes, pero había sabiduría antigua en sus ojos. Parecían tener poco más de 20 o 30 años, pero al mismo tiempo era como si existieran fuera del tiempo. Sus movimientos eran ligeros, casi aéreos, y Arthur, acostumbrado a las leyes de la gravedad, los observaba con la respiración contenida. Más tarde admitiría que estaba hipnotizado. Uno de los desconocidos, con una ligera sonrisa, habló. Su voz era como un timbre claro, como una melodía sin palabras. «Estás en otro mundo», dijo, «pero no tienes nada que temer». Entonces le contó a Arthur secretos que le dejaron sin aliento. Resultó que los habitantes de este mundo no conocían la fatiga. Podían leerse el pensamiento, sentir los deseos, desplazarse por el espacio sin esfuerzo, como si estuvieran sujetos a otras leyes. Pero todo esto son dones solo para quienes se encuentran en el reino paradisíaco. Y allí es donde se encontraba Arthur Jensen. Pero lo que descubrió a continuación fue aún más inesperado. Los habitantes de este mundo le dijeron que la gente tiene una idea distorsionada del paraíso. Mucha gente cree que el paraíso es un lugar de descanso sereno, donde las almas se entregan a la ociosidad y se dejan atrás las preocupaciones. Pero esto no es más que una ilusión. Tales ilusiones son propias de aquellos, se le explicó suavemente, que incluso en la vida terrenal la vivieron sin sentido, sin trabajo ni desarrollo. Aquí es diferente. El paraíso no era un lugar de ociosidad, sino de gran trabajo. Trabajo no con las manos, sino con el alma. Esto es lo que Arthur Jensen dijo al respecto. En las esferas superiores del otro mundo, la gente trabaja duro, y en primer lugar sobre sí misma, perfeccionando sus cualidades espirituales personales, porque allí tienen la oportunidad de desarrollar al máximo sus talentos y capacidades. En el paraíso, no hay lugar para los perezosos y los ociosos, y aquellos que esperan que sea algo parecido a una casa de vacaciones están profundamente equivocados. No penséis que el plano superior de la existencia corresponderá a vuestros primitivos sueños egoístas. Allí todo está organizado mucho más sabiamente de lo que podéis imaginar. Lo que Arthur Jensen veía a su alrededor le encantaba, pero de repente en algún momento sintió que ya había estado aquí antes. Así es como él mismo lo contó. Mientras contemplaba el esplendor de la región paradisíaca, de repente sentí que este lugar ya me era familiar. Quizás ya había estado aquí antes. Entonces, una repentina intuición me invadió y recordé que este era mi verdadero hogar. En mi vida terrenal, solo era un visitante, un forastero, que anhelaba mi verdadero hogar,
Mientras estaba en este mundo maravilloso, fue como si Arthur Jensen empezara a ver la esencia de las cosas. Empezó a darse cuenta no solo de dónde estaba, sino de por qué este lugar era eterno. Aquí nada se destruía ni desaparecía como en la vida mortal. Los elementos de este mundo no se mezclaban caóticamente, no sucumbían al tiempo. Todo se mantenía en su sitio gracias a una energía desconocida, suave e indulgente, que llenaba invisiblemente cada pétalo, cada rayo de luz, cada faceta de la realidad. El mundo no se sostenía en las leyes de la física, sino en algo mucho más profundo y grande. Dejando atrás todas sus creencias ateas, Arthur no pudo evitar hacerse la pregunta definitiva. Se dirigió a quienes se encontraban con él en el mundo. ¿Cómo es Dios? Pero la respuesta que escuchó fue inesperada. Nadie, ni un alma en este mundo, le ha visto jamás. No porque no exista. No, Él existe, pero su naturaleza es tan inmensa y tan grande que incluso las almas que han alcanzado el mundo más elevado son incapaces de contemplar su apariencia. Y sin embargo, todos, sin excepción, le sienten. Sienten la poderosa energía del amor, la bondad y la sabiduría que penetra hasta el mismo corazón. Arthur la llamó supervibración. No es solo energía, es el aliento de Dios mismo, que viene de Él, controlando el universo, llenándolo de armonía y manteniéndolo en perfecto orden. Esta vibración penetra en todas las cosas, vivifica cada partícula del universo, haciéndola brillar con luz invisible. Por eso en el paraíso no hace falta buscar a Dios con los ojos. Puedes sentirlo en cada brizna de hierba, en cada rayo, en cada respiración. Y entonces, Arturo se dio cuenta de otra verdad. Para ver a Dios, no basta con morir. Tienes que llegar a ser tan grande como Él. Y el camino para ello no es la ociosidad y la dicha, como se piensa del paraíso, sino el trabajo continuo del alma, su crecimiento, su purificación y su desenvolvimiento. El paraíso no es un lugar de descanso, es un lugar de gran alegría a través del trabajo, trabajo sobre uno mismo. Es donde las almas aprenden, se desarrollan, adquieren sabiduría y se acercan al Creador. Así lo expresó el propio Arthur Jensen. Algunos creen en Dios, otros no. Pero cuando nos encontramos en una situación difícil, empezamos a rezar como si Él estuviera allí. Es decir, por mucho que lo neguemos, en el fondo nos damos cuenta de que Dios existe. Y ahora incluso yo, antiguo ateo, me doy cuenta de que Dios es una combinación de muchas cosas. Las leyes incognoscibles de la naturaleza, la luz, la electricidad, la gravedad, el tiempo, el espacio, el infinito y la vida misma. Arthur Jensen también aprendió que no todas las personas acaban en ese hermoso lugar después de la muerte. Todos reciben en el más allá su recompensa o su castigo en función de quiénes son, es decir, de la vibración de su alma. Una vez finalizada la vida terrenal, las almas se clasifican en vibraciones altas y bajas. Las vibraciones altas indican que una persona durante su vida hizo muchas buenas acciones, fue altruista y se desarrolló espiritualmente. Y las vibraciones bajas indican que una persona se ocupó exclusivamente de satisfacer sus deseos egoístas. Una persona en el más allá solo puede habitar en aquellas zonas que estén en sintonía con sus vibraciones interiores. En el otro mundo, lo semejante atrae a lo semejante. Las vibraciones más elevadas llevarán al alma al paraíso y las vibraciones más bajas
conducirán para esos lugares que la gente llama infierno. Arthur Jensen dijo lo siguiente sobre el infierno. Algunos creen que el infierno es un lugar de frío eterno, y otros, por el contrario, creen que allí hay una hiena ardiente. Pero en realidad ambos tienen razón. El hecho es que allí hace mucho frío. Pero este frío, por supuesto, no es físico, sino etéreo. Está causado por el hecho de que las almas que permanecen allí existen en las vibraciones más bajas posibles, por lo que perciben el espacio circundante como algo helado. Las almas envueltas en bajas vibraciones parecen llevar una pesada carga de cualidades oscuras: odio, avaricia, egoísmo, regodeo, cinismo, indiferencia y muchas otras. Pero lo peor es que, incluso después de abandonar el mundo físico, estos desgraciados siguen aferrados a sus deseos habituales. Los mismos deseos que en la vida terrenal podían satisfacerse con dinero, poder, placeres carnales. Aquí, en el mundo sutil, donde ya no hay materia grosera, estos deseos se convierten en una sed insaciable. Así nace en ellos una llama, el fuego de la insatisfacción eterna. Les quema por dentro, mientras que por fuera están encadenados por un frío glacial. Pero no es un frío cualquiera, es el frío de la desesperanza, de la falta de vida, de la pérdida de calor y de amor. Fuego por dentro y hielo por fuera. Así es el verdadero infierno, un mundo en el que las almas se convierten en fuente de sufrimiento para sí mismas, y todo ello envuelto en una oscuridad absoluta. Pero incluso en esta oscuridad hay esperanza. Arthur Jensen se da cuenta de que esas almas no están olvidadas. Aunque son incapaces de ayudarse a sí mismas, de vez en cuando seres superiores descienden a su mundo. No traen juicios, sino una mano amiga para aquellos que están dispuestos a arrepentirse y comenzar su largo viaje hacia la luz, hacia el verdadero paraíso. Mientras se comunicaba con los habitantes de las esferas superiores, Arthur sintió que su conciencia se aclaraba. Todo se volvía más claro, más significativo. Se dio cuenta de que la vida terrenal no era accidental. Todo el mundo tiene su propia misión, su propio significado, su propio destino. De repente, uno de aquellos seres se volvió hacia... «Tienes que volver». Aquellas palabras cayeron sobre Arthur como un rayo. ¿Volver? ¿Abandonar este mundo hermoso, sabio y verdaderamente vivo? Le invadieron la indignación y el miedo. Suplicó que le dejaran aquí, entre la luz y el amor. Pero los interlocutores fueron inflexibles. Con calma y suavidad le explicaron: «Tu trabajo aún no ha terminado. Se avecinan tiempos de gran confusión. La gente te necesitará. Debes ayudarles». Así que, no por voluntad propia, sino consciente de la importancia de lo que estaba ocurriendo, Arthur Jensen comenzó a prepararse para su regreso a la realidad terrenal. Uno de ellos le dijo: «Vendrá un tiempo de gran confusión, y mucha gente necesitará tu ayuda espiritual. Y cuando tu trabajo en la vida terrenal haya terminado, podrás regresar a este hermoso mundo y ya quedarte en él para siempre». Tras estas palabras, Arthur Jensen sintió un hormigueo y una sensación de compresión. Un momento después, despertó en su cuerpo. Ahora, después de haber vivido todo esto, no lo ocultaré. Me alegro de haberme equivocado. Me alegro de haber estado ciego y, paradójicamente, solo gracias a esa ceguera pude ver la verdad. La existencia del alma, la vida eterna, el más allá. Todo esto resultó no ser un cuento de hadas, ni una ficción.
es real, y ahora tengo el valor de admitirlo. Cualquier ateo, incluso el más feroz y testarudo, espera en secreto que la vida no termine con el último aliento, que hay algo más allá de la línea de la muerte. Por mucho que lo neguemos, por mucho que discutamos, por mucho que digamos con la persistencia de los loros, nadie ha vuelto, nadie lo ha visto. Seguimos volviendo una y otra vez sobre este tema. Leemos libros, vemos películas, nos hacemos preguntas que parece que hace tiempo que rechazamos, porque dentro de cada uno de nosotros vive la esperanza, silenciosa, oculta, no siempre reconocida ni siquiera por nosotros mismos. La esperanza de que todo esto no sea el final, sino solo el principio. Pero ¿no es ese el tipo más extraño de autoengaño? Fingir no creer, pero buscar con todo el corazón pruebas de lo contrario. Pero Arthur Jensen no era el único que había tocado el misterio. Otro hombre que tuvo la oportunidad de mirar más allá del borde y regresar fue Vincent Hensley. Su historia ocurrió mucho más tarde, en 2011. Tenía entonces 60 años y se dedicaba a sus quehaceres habituales en su granja de un tranquilo pueblo perdido entre las colinas suizas. El día era como cualquier otro, sin señales de problemas. Vincent conducía su tractor ladera abajo, trabajando la tierra como de costumbre. De repente, un ridículo accidente. Un pequeño insecto le golpeó en el ojo, cegándole por un momento. Fue suficiente para hacerle perder el control. El tractor, como un loco, corrió directo hacia el acantilado. La elección era dura y simple. Permanecer en la cabina significaba una muerte segura. Vincent saltó, pero el coche le atrapó y le arrastró. Lo último que recordaba antes de caer en la oscuridad era la sensación de que le habían arrancado el suelo de los pies. Cuando despertó, ya no estaba en la granja. No había dolor, ni miedo, ni tractor caído. Ante él se extendía un mundo que no podía confundirse con ninguna otra cosa. Era el cielo. Era el cielo. Más tarde diría: una vez en el cielo vi muchas cosas insólitas, como formas que parecían figuras. No se pueden atribuir a seres humanos, pero creí reconocer algunas de ellas. Sentí que me eran queridas, como si fueran mis parientes, tal vez mis padres, que me esperaban allí. Pero exteriormente no los reconocía. Había otros seres. Estaban compuestos de luz. Su presencia me resultaba agradable. Entonces Vincent Hensley vio algo que descendía hacia él desde arriba. Llamó a este fenómeno inusual los poderes superiores. Traían consigo la bondad. A medida que se acercaban, todo a su alrededor se llenaba de una brillante luz dorada y apestaban a poder y sabiduría. Los seres de luz le dijeron lo que empezaba a sentir en su corazón. Estaba realmente en el paraíso. Pero la alegría de este descubrimiento se vio ensombrecida por las siguientes palabras. Vincent tenía que volver. No podía quedarse. Su alma aún no había completado su viaje por la tierra. Los poderes superiores le habían encomendado la misión especial de contar a la gente lo que había visto, pero no solo con palabras. Se le ordenó transmitir las revelaciones y vibraciones de este mundo a través de imágenes, a través de imágenes, a través de colores. Vincent se quedó atónito. Él, pintar. Un granjero que nunca había cogido un pincel, que se había pasado la vida arando la tierra, no el lienzo. Objetó con pánico que no sabía cómo hacerlo,
pero las voces de su mente eran tranquilas e insistentes. Puedes hacerlo. Te ayudaremos. No estarás solo. La tarea parecía imposible y sagrada al mismo tiempo. Y en esa combinación, imposibilidad y grandeza, Vincent sintió algo que nunca había sentido en su vida. Inclinó la cabeza obedientemente e hizo una promesa. Se esforzaría al máximo, cumpliría lo que se le había encomendado. Y en ese momento, todo cambió. Un poder superior le mostró el paraíso en su verdadero esplendor. Vincent sintió como si flotara sobre un paisaje vivo. Vio lugares que no podían describirse con palabras humanas. Sintió vibraciones que no se pueden tocar ni medir. Se le mostró este mundo no con los ojos, sino con el corazón, para que pudiera recordar no solo la imagen, sino el sentimiento, la profundidad, la pureza. No sabía entonces que esas imágenes quedarían grabadas en él para siempre y se convertirían en un conducto entre el cielo y la tierra. Y solo entonces comenzó su viaje de regreso. Cuando Vincent volvió a su propio cuerpo, tuvo que pasar por dolores insoportables antes de recuperarse definitivamente de aquel accidente. Esto es lo que él mismo dijo sobre ese período. Durante mucho tiempo me atormentaron los dolores, pero lo que más me preocupaba era cómo iba a cumplir la tarea que los poderes superiores del cielo me habían encomendado. Me di cuenta de que había vuelto a la vida con ese propósito. Pero, ¿y si no pintaba bien? ¿Cómo me tratarían en ese caso? Me preocupaba mucho. Pero una noche, cuando aún estaba en rehabilitación en el hospital, Vincent sintió un impulso irresistible de levantarse de la cama y pintar. No sabía utilizar un pincel. No solo eso, sino que ni siquiera sabía qué debía pintar, pero sentía una fuerza detrás de él que le ayudaría. Hensley pintó toda la noche y luego se fue a la cama. Así es como hablaba de ello. Por supuesto, estas pinturas no eran mías. Sí, fueron pintados por mis manos, pero fuerzas superiores de otro espacio estaban trabajando a través de ellos. Viajé al mundo espiritual y me devolvieron a la vida con la condición de que cumpliera mi misión. Desde entonces, se siente el Salden, el enlace entre el cielo y la tierra. Se alegra de estar cumpliendo lo mejor que puede la misión que le encomendaron los poderes superiores. Vincent también dice: todo el mundo necesita prepararse para la vida después de la muerte, porque existe, creas o no en ella. Cada uno de nosotros tiene una misión en la vida y tenemos que hacer todo lo posible por cumplirla, porque afecta directamente a lo que nos ocurrirá más allá de la línea de nuestra existencia mortal. ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos espera más allá de la línea? Comparte en los comentarios. ¿Crees que la muerte no es un punto, sino una coma? ¿Alguna vez en tu vida has sentido que el mundo es más grande de lo que parece? Dale un like si te resuena y no dejes de suscribirte. Hay muchas más historias increíbles por venir. Les deseo a todos que encuentren su luz incluso en los momentos más oscuros.